día de hoy tenemos un tema que pocas veces lo tocamos, pero que debemos tenerlo presente porque se acerca el momento del retorno de nuestro Señor Jesucristo, sabemos. Todas las profecías, las señales, las cosas, evidencias que se anuncian, se están presentando día a día. El día de hoy vamos a hablar sobre la espera. Mientras que sabemos de que viene nuestro Señor Jesús, ¿cómo esperamos nosotros? ¿Qué hacemos en esta espera? ¿Esperamos activos o esperamos pasivos? Podemos pensar de que en la espera nuestra fe se puede activar más, se puede afirmar, o la duda va a entrar y nos va a enfriar. Entonces, ¿cuál es nuestra posición y nuestra situación? Tenemos una obediencia que nos pone en activos, en la posición de seguir hablando de Dios, seguir reafirmando nuestra fe. La fe viene por el oír. Cuando nosotros mismos declaramos o hablamos de la palabra, predicamos las cosas de la palabra de Dios. Entonces nuestra fe se reafirma, crece, madura, avanza y a Dios le complace. Estamos en activos, en la posición de activos ante Dios. Pero por otro lado, podemos permitir la pasividad diciendo, no, todavía hay tiempo, como muchos nos dicen, y la misma Biblia nos habla de que muchos le dicen a los discípulos que Jesús anunció hace mucho tiempo que ha de venir pronto, pero ese pronto ya pasaron más de 2000 años y hasta ahora nada. Esa misma expresión, digamos, es lo que se dice hoy en el mundo. Pero sabemos en nuestros corazones que todo tiene un tiempo para Dios, un tiempo determinado en el calendario divino, no en el nuestro. El nuestro podemos pasar, nuestra vida en este mundo, en esta tierra, es rápida, es corta, comparado a la línea de la eternidad que nos ofrece Dios para estar con Él o estar alejados de Él. Esta pasividad es muy peligrosa porque es lo que nos permite enfriarnos, alejarnos de la palabra de Dios y que ya no tiene el mismo efecto en nuestros corazones o en nuestras vidas. Cada vez comparamos más con las cosas del mundo, la gente que no conoce de Dios, y aceptamos sus comentarios muchas veces. ¿Ves? No ha pasado nada todavía, no se ve. ¿Por qué? Recordemos lo que la palabra nos dice, el creyente se mueve por fe, no por vista. Entonces no esperemos mirar con estos ojos físicos o nuestros 5 sentidos físicos, ponerlos en acción cuando se trata de las cosas espirituales. Para empezar, Dios, nuestro Padre, es espíritu, nos dice la palabra. Y si es espíritu, Él va a trabajar con nuestro espíritu en nuestra vida espiritual, la vida subjetiva, que nuestros sentidos físicos no lo van a observar o percibir. Tenemos que movernos a ese otro ambiente espiritual. Sabemos que es mucho más activo. Hay ángeles constantemente alrededor nuestro y moviéndose y peleando, guerreando con los demonios de la oscuridad por nuestras vidas. ¿Cuántos accidentes ni nos damos cuenta que somos librados por la gracia de Dios, porque Él está su mirada siempre sobre nosotros, protegiéndonos y con los comandos que manda sus ángeles en contestación a nuestras oraciones también y protección de otros que piden por nosotros? Muchas veces estamos orando y nombramos a gente que conocemos para protección, sanidad, intercesión por otros en diferentes categorías. Pero ¿cuántas veces oramos en general sin conocer exactamente a la persona, pero ya le estamos protegiendo con esas oraciones? Porque ninguna oración de un justo va a ser en vano.
para la gloria de nuestro Señor. Él las recibe y Él las contesta. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces estamos hablando primero de un tiempo de espera. ¿A qué se refiere el tiempo de espera en la Biblia? Tenemos muchos aspectos, muchas historias desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por ejemplo, pensemos en Noé. Noé fue escogido para construir un arca en medio de un desierto que ni siquiera se conocía lo que era una lluvia. Él construyó de acuerdo a las indicaciones de Dios y luego espera entre la burla de todos los habitantes de alrededor. Se burlaban primero qué cosa era lo que estaba haciendo, una cosa gigante. Luego, ¿qué es la lluvia? ¿Que va a llover aquí? Jajaja, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Y tú crees que realmente va a caer esa cantidad de lluvia para que construyas esto que va a flotar y los va a salvar de ahogarse? Noé predicaba, nos dice la palabra, a toda esta población pagana que no conocían de Dios, pero nadie le creía, no le escuchaban. ¿Qué es de nuevo hoy en día? El mundo sigue rodando y sigue repitiéndose las mismas acciones, las mismas cosas. Entonces Noé esperó hasta que terminara primero de hacer el arca, cerca de un año más tarde, y luego empieza la lluvia que Dios había anunciado que vendría por 40 días y 40 noches constantemente. Como nos dice la palabra, abrió las fuentes de los cielos y de la tierra y todo se inundó. Es allí cuando recién, porque sintieron el agua que los mojaba en su cuerpo, sentían que se ahogaban, veían con sus ojos la lluvia caer, cuando corrieron hacia Noé, que ya estaba dentro del arca y Dios había sellado esa arca. ¡Abre la puerta! ¡Sálvanos! Queremos entrar. Recién allí le creían. Muy tarde. ¿Qué nos dice la palabra para el día de hoy? No dejes para mañana, no sabes qué va a pasar mañana o más tarde en tu vida. ¿Quién sabe si el Señor te llama esta noche o mañana ya no estás en este mundo? No dejes las cosas de Dios para más tarde. Ponte a cuenta con Él. Arrepiéntete de lo que puedas haber cometido, o muchas veces cometemos actos en contra de la palabra de Dios o de lo que a Él le honra, sin darnos cuenta. Pues vengamos humildemente a sus pies constantemente para recibir su perdón, recibir su gracia y seguir caminando bajo su dirección y su luz. Todo tiene siempre un tiempo que Dios da a conocer. Vayamos a nuestra lectura de hoy en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas 19. Y veamos qué nos dice los versos 10 y 11. Porque el Hijo del Hombre, se refiere a Jesucristo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Era el sentido común humano. Dios había anunciado en sus profecías del Antiguo Testamento, que era lo único que tenían en ese tiempo todos los israelitas, que después de la venida del Mesías y de su sacrificio, vendría el tiempo de restauración, que es la segunda venida. Pero nunca dijo inmediatamente después. Eso es algo que ellos entendían y lo creían de esa manera. Por eso al final del verso 11 nos dice, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente.
Y es por eso que desesperados, ya que Jesús estaba yendo a la cruz, estaban anunciando, ya viene, ya regresa pronto. Pónganse a cuenta con Él, arrepiéntanse de sus pecados. Muchos empezaron a vender sus propiedades, hicieron una junta común en donde todos los creyentes de eso vivían. Pero después encuentran de que no fue así, cuando pasaban los años y Él no regresaba, después de su resurrección obviamente, pero no regresaba en el tiempo de ellos. Y es cuando el apóstol Pablo entonces nos habla que no es el tiempo aún. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y versos 16 al 18. Y nos habla de cómo va a ser esta venida de Jesucristo en su segundo retorno. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero luego, nosotros los que vivimos en esa época, Pablo también pensaba que de repente podría llegar en el tiempo que él estaba vivo. Y perdón, esto no es su segunda venida, sino este es el rapto. En donde nos dice el verso 7, nosotros los que vivimos, quiere decir los creyentes que estamos con Él, los que hayamos quedado en vida aún, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿con quienes? Con los resucitados, que se han abierto las tumbas, en las nubes, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor, porque Él no va a tocar tierra en ese tiempo. Es el arrebato de su iglesia. Por eso es que tenemos que estar preparados para ese momento. Y en el verso 18 nos dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Él ha de venir, nadie sabe el tiempo, ni los ángeles del cielo, ni el mismo Hijo de Dios. Solo el Padre, en el momento que se dé, Él va a decir ahora. Vayamos al libro de Lucas nuevamente, en el capítulo 9 esta vez. 9, y veamos el verso 51. Y nos dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué nos está diciendo? Cuando se cumplió el tiempo, era el momento que ya Él tenía que caminar hacia el Calvario, de quien hablamos de Jesucristo. Era el momento cuando Padre, el Dios Padre, decide, ahora es el tiempo, que vayas al sacrificio para lo que tú fuiste enviado a la tierra en cuerpo humano. Por eso nos dice, era el momento que después de eso iba a ser recibido arriba. Entonces Él se dirige hacia Jerusalén, que es donde fue crucificado. Vayamos al libro de Hechos, terminando los 4 evangelios. Hechos capítulo 3. Y veamos el verso 21. Y está hablando también de cuando Pedro da su discurso y acusa a todos los judíos que ustedes fueron los que mataron al Mesías. ¿Y qué es lo que dice en el verso 21? Aquí de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas
de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Nos está diciendo que cuando Jesús ascendió a los cielos, era ese el momento que tenía ya que ascender y estar con Dios Padre hasta los tiempos de la restauración. ¿Cuándo es el tiempo de la restauración para la humanidad y para la tierra? En su segundo regreso. No para el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia lo que va a hacer es quitar de este mundo a todos los justos, a todos los santos, a todos los creyentes que son justificados, no creyentes por palabra o por nombre, sino los que creyentes realmente viven realmente la palabra y el evangelio de Dios en sus vidas y en sus corazones. Entonces, cuando venga ese rapto, es cuando empiezan luego los 7 años de tribulación, el juicio de la mano de Dios sobre este mundo, sobre esta tierra. Y nos dice la palabra que es lo que no solo la humanidad está buscando ese momento, sino la misma naturaleza, el mismo mundo, la tierra, que también ha sido sometida y atada por el pecado de Adán y Eva. Ese momento de restauración va a ser dada la libertad para ella también, para toda la creación, que es el momento glorioso en que todos los creyentes, con la manifestación de Jesús que va a regresar con todos sus santos, que subieron en el momento del rapto, y el momento glorioso en donde luego viene el milenio, el reino milenial de Jesucristo aquí en la tierra. ¿Qué pasa entonces mientras esperamos ese momento? ¿Realmente quieres caminar en el camino de Dios como esa persona justa, justificada, que te ha dado su sangre en la cruz para perdonarte? Y no por fuera, sino cambiarte internamente. Todos los que en el Antiguo Testamento, los patriarcas, y las historias que nos hablan, muchas de ellas nos hablan de redención. Sabía y siempre sabemos como humanos en qué camino estamos, si necesitamos o no perdón. Ese momento de redención es lo que Dios nos ofrece a través del sacrificio de la cruz, sin excepción. Lo único que tenemos que hacer es venir a sus pies arrepentidos, humillados, reconocer su poder y su amor y recibirlo. Esperamos muchos una respuesta de Dios a una oración. ¿Qué esperas para que sea contestada tu oración? ¿Tú crees que Dios te va a contestar cuando tú ni siquiera le hablas? Cuando ni siquiera te interesa conocerlo un poquito o de qué es capaz su poder. Esperamos un milagro para una enfermedad o una situación financiera o lo que sea en tu vida, pero tú lo ves que tarda en llegar. Sigues esperando y depende de ti si sigues esperando en fe o en desesperación. Esperas un cambio en la vida de alguien, un familiar, alguien que no te conoce y estás esperando con desesperación de repente porque sabes que el tiempo se acorta y no lo ves con tus ojos. Pero cuando declaramos la palabra y por fe decimos, Señor, lo veo ya, alabándote, es cuando se va a manifestar. Cuando esperamos el cambio en nuestra salud o en la de alguien más, por fe tenemos que declarar todas estas esperanzas,
Todas estas palabras de la Biblia que están aquí son efectivas. Si usamos las palabras del Espíritu que ha escrito, inspirado a estos hombres que han escrito la Biblia, son las palabras divinas y van a tener efecto en toda materia porque van a reconocer a su Hacedor. Gloria a Dios. La restauración que ofrece Dios hacia el final de los tiempos, la restauración de cada corazón al que se humilla y se arrepiente. Siempre la restauración va a ser para algo que ha sido quebrantado. Y no hay excepción. Jesús en el camino a Jerusalén está encontrando gente, y es cuando en nuestra lectura del capítulo 19 vimos, esta gente está esperanzados en su regreso, y Él les da una parábola. Pero en esta parábola, no la vamos a leer ahora, la pueden leer en su tiempo, pero nos da a entender la verdad de su regreso. Y nos dice esta verdad fundamental de lo que es la espera de Él. El reino ya ha comenzado, pero aún no se ha consumado. Empezó desde que Juan el Bautista está anunciando que hay otro cerca de Él, que viene después de Él, que no es capaz ni de desatar sus zapatos. Este tiempo, entonces, es cuando decía, el reino de Dios se ha acercado, está entre nosotros, está cerca. Tengamos la misma oportunidad, porque sabemos que el reino ya está con nosotros a través del Espíritu Divino que ha sido enviado a nuestros corazones, a nuestras vidas. Entonces, el tiempo entre su primera venida de Jesús y su regreso para la segunda no es un paréntesis vacío, es un tiempo intencional que Dios ha puesto para probar la fidelidad de cada uno de sus santos o sus seguidores. ¿Cuánto día a día realmente luchamos para seguir, continuar bajo su luz, su mirada, su bendición? Y luchamos, digo, porque tenemos que luchar en contra de todas las otras bocas y palabras que vienen en contra de los creyentes. Pero tenemos la sabiduría del Espíritu Santo que nos permite en oración, dejándolo a Él actuar, porque nos da las palabras para orar, cuando no sabemos cómo orar, para levantarnos, protegernos, exaltar el nombre de Dios y seguir con su bendición y su gracia encima en nuestras vidas. No se trata, como decía, solo de creer en Dios, sino de vivir su palabra, vivir lo que nos enseña Jesucristo mientras que Él regresa. En este camino estemos conscientes de que no estamos en guerra, que debemos evitar las comparaciones o las envidias, los juicios, porque somos rápidos de juzgar a otros por las cosas que vemos por nuestros ojos. Pero no hay competencia entre una y otra iglesia. La iglesia de Dios es una. Su palabra es una y es verdadera. Y en unidad es lo que Dios quiere encontrarnos. La unidad de fe, la unidad de hermandad,
la unidad en lo que creemos y declaramos y cómo vivimos. Para eso es que decía la palabra, debemos alentarnos unos a otros. Cuando se cumplió el tiempo, entonces Jesús asciende y es en el tiempo de Dios cuando va a regresar. Sigamos esperándolo con nuestro fervor, con la fe alta y la esperanza solamente en Él, porque como nos dice su palabra, no podemos hacer nada alejados de Él. Gloria a Dios. Hay mucha gente que se comparan con diferentes congregaciones y que quieren o creen que su congregación, su grupo es mejor, o que saben más, o que el poder de Dios se manifiesta más. No tenemos que ver en ese aspecto. Evitemos, porque eso es lo que quiere el enemigo para hacer la división, hacer la separación. Caminemos en esa unidad de la que nos ofrece siempre Dios, la unidad de su verdad, la unidad de la esperanza de lo que Él nos promete, y la unidad de hermanos, de servirlo en fe y en verdad, para su honra y su